momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 24 del tiempo ordinario. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea para siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio a mí que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos.
El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, vamos avanzando en este tiempo ordinario, ya en la semana 24. Y la palabra de Dios durante estos domingos nos ha ayudado a profundizar en el sentido del discipulado y en el sentido de la comunidad. Hoy se nos habla de una manera especial de la relación entre hermanos y también de la misericordia de Dios para con la humanidad. Vamos a centrar la atención en estos aspectos a través de 3 ideas. La primera idea: Dios ama al pecador. En el Evangelio de San Lucas podemos encontrar esos trazos del amor divino para con toda la humanidad. Dios ama al pecador, reprueba el pecado, y eso es lo que tendríamos que aprender nosotros. Cuando muchas personas se acercan con un corazón lastimado y aprendemos a escucharles, nos damos cuenta que están sufriendo, porque el pecado hace sufrir. Y Dios reprueba el pecado, pero ¿qué hace con el pecador? Lo acoge, como lo hizo con la mujer adúltera, como lo hizo con la mujer samaritana, o con el ciego de Jericó, o también como lo hizo con sus discípulos, cuando muchas veces trataban de irse por otro camino, de desviarse de la sana doctrina, y el Señor los confrontaba, incluso hasta duramente, porque a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Pues bien, ¿cómo comienza diciendo el evangelista Lucas? Dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y entonces reaccionan los escribas y los fariseos, que conocían la ley,
y que se daban por bien servidos porque ellos consideraban que eran fieles cumplidores de la ley. Desprecian a los publicanos y a los pecadores, le reclaman a Jesús, pero también se resisten a entender por qué Jesús come con publicanos y pecadores, aquellos que ellos llamaban los sin Dios, porque los consideraban irreligiosos y a la vez inmorales. ¿Cómo es que Jesús entra a la casa de estos seres despreciables? Para los judíos eran los sin Dios. Y sin embargo, ellos se cuestionan. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús presenta estas tres parábolas hermosísimas que se llaman parábolas de la misericordia. Y miren ustedes, el énfasis que hace San Lucas en estas parábolas es en el verbo encontrar, más que en el verbo buscar. Si uno hiciera una comparación, por ejemplo, con el evangelista Mateo, cuando Mateo habla de estas dos primeras parábolas, el énfasis está en la búsqueda. A Lucas le interesa sobre todo lo que se produce después del encuentro. Y de ahí que al término de aquello que han encontrado viene la alegría que es un fruto del Espíritu Santo. La primera parábola dice: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros y luego se va a la casa muy contento para decirle a sus amigos y vecinos: he encontrado la oveja que se me había perdido. En todo el trabajo de pastoreo, cuando una oveja se siente desesperada y ya está agotada, pues ya no quiere caminar más, el pastor tiene la obligación moral de tomar esa oveja y de llevarla sobre los hombros. Por eso seguramente ustedes han visto cuando en Google o en fotografías Jesús aparece con una oveja cargándola sobre los hombros. La oveja está cansada. ¿Cuántos cansancios y agotamientos tenemos en la vida? Ya no queremos avanzar. Nos sentimos desesperados, ya. No queremos avanzar. Pues el Señor nos toma en sus brazos, nos lleva en sus brazos. Y tal vez nos hemos olvidado de esa verdad. Vengan a mí los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Y aquel pastor va y le dice a sus amigos: alégrense, alégrense. Les comparte la alegría. He encontrado la oveja que se me había perdido. Y después cierra la parábola diciendo: les digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Luego viene la parábola de la dracma perdida. Una mujer que tiene 10 monedas. Estamos hablando de 10 dracmas. Una dracma, ¿qué era? Era lo propio del gobierno helenístico. Sí, era una moneda concreta de los helenos, pero recuerden ustedes que 10 dracmas equivalían a un denario. Era muy poco el monto, muy poco el monto. Sin embargo, a esta mujer se le extravía esa moneda, una sola, y va a buscar, barre la casa hasta que la encuentra, porque era una mujer pobre seguramente, y cuando se es pobre necesitamos lo mínimo para vivir. Aquella señora necesitaba esa dracma, y cuando la encuentra reúne a sus amigas para decirles: alégrense, he encontrado la moneda que se me había perdido. Y luego viene esta hermosa parábola que hemos escuchado tantas veces, la parábola del hijo pródigo, en donde simplemente quisiera decir: el hijo pródigo se va, se malgasta los bienes, viviendo una vida perdida, y decide regresar cuando aparece una necesidad. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Y había ido a cuidar cerdos, que era una práctica realmente despreciable, porque para un judío entrar en contacto con los cerdos era entrar en contacto con la impureza, se hacía impuro. Allá le tocó estar y sentía ganas de comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Queridos hermanos, ¿cuántas cosas hemos tenido que hacer en la vida? Y cuando nos hemos alejado de Dios, ¿dónde hemos estado? ¿Cuáles son los rincones en donde hemos estado? ¿Cuáles son los lugares donde nos hemos confinado? Por la envidia,
por el egoísmo, nos hemos ido del lado de Dios, pero hemos ido a sufrir y hacemos sufrir a las personas que amamos y que nos aman. Por lo tanto, nos hemos ido del lado de Dios. Aquel hombre decide regresar y su padre lo vio de lejos, se conmovió y se conmovieron las entrañas. Esa expresión es muy linda porque es algo que es indescriptible, es todo lo que hay desde dentro lo que se conmueve. Ni siquiera lo dejó arrodillarse, lo abrazó, lo besó, no lo reclamó nada, sino que le hizo una fiesta y lo acogió con alegría. Pero luego viene la reacción del hermano mayor. Fíjense que el hermano mayor, que estaba en el campo, viene y le reclama a su papá, porque ha venido este hijo, su hermano, a quien él no reconoce como hermano, y el papá le ha matado el ternero cebado. ¿Qué le dice el papá al hijo? Hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Qué actitud asume el hijo mayor? Pues la actitud precisamente de los fariseos y de estos escribas que se consideraban cumplidores exigentes de la ley. Es que yo he estado contigo, nunca he desobedecido una ley tuya, y ahora que llega ese hijo tuyo, tú le matas el ternero cebado. A mí nunca me has dado nada. Espera reconocimientos, estás reclamando privilegios. Y el papá, ante esos reclamos, ante esa resistencia del hijo, el papá ¿cómo responde? ¿Con qué actitud? Con la actitud de la ternura, porque así es Dios. Dios no nos paga como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Es decir, Dios nos trata con amor, Dios nos trata con alegría. Por eso es el primer mensaje que quiero dejar. Dios ama al pecador. La segunda idea, en la misma línea de ese amor por el pecador, entendemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. La actitud de este padre es una actitud de misericordia. Hace una fiesta para el hijo y le pone un anillo, y le pone sandalias, y le pone una túnica nueva, invita a los más cercanos, mata el ternero cebado, realiza un banquete, porque ha recobrado a este hijo con vida, y para él eso es lo más grande. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Piensen, hermanos, cuántas veces nosotros hemos señalado a un hermano, hemos condenado a otro, hemos criticado, hemos despotricado de un hermano, lo hemos despellejado. Tenemos que pensar, ¿y qué hemos hecho para resarcir ese daño que hemos prodigado en el hermano? De ahí la necesidad de aprender a perdonar de corazón y buscar caminos de reconciliación para construir la paz. Hay algo que a mí me llama la atención en este itinerario, en este camino de la misericordia, y es cómo el Señor, al recobrar a ese hijo sano y salvo, también se da cuenta que el hijo mayor se ha ido de su lado y ahora también quiere recuperarlo. Y lo hace desde la ternura, lo hace desde el amor. Siempre lo hemos dicho, el Señor nos tiene paciencia. Y cuando hemos hecho daño a los demás, ¿hemos pedido perdón? ¿Nos hemos arrepentido? Cuando nos hemos alejado del amor de Dios, hemos vuelto con las manos vacías o llenas, con el corazón vacío o con el corazón lleno. Pregúntate, ¿cómo has vivido la misericordia en tu vida? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren ustedes en la primera lectura del libro del Éxodo, cuando Moisés se da cuenta que el pueblo se ha desviado de su camino y el Señor le dice, baja porque el pueblo se ha pervertido. Y el Señor le dice, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha pervertido. Le ofrecen sacrificios a los ídolos. Se han hecho un becerro de metal. Y el Señor le dice a Moisés, baja enseguida. ¿Y qué iba a hacer Dios? Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Mira, se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y Moisés intercede por el pueblo. Y el Señor se arrepiente de la amenaza. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón endurecido? ¿Cuántos de nosotros dejamos de vibrar, dejamos de apasionarnos por los demás,
dejamos de servir a nuestra familia, de servir a las personas que tanto lo necesitan y nos vamos encerrando en nuestros egoísmos y personalismos. ¿Y eso a dónde te lleva? ¿A dónde te conduce? Pues te conduce a generar una vida árida, estéril, sin profundidad apostólica, sin fecundidad espiritual. ¿Eso es lo que quieres para ti? Pues entonces recuerda, la misericordia triunfa sobre el juicio. Trata a los demás con serenidad. Mírale a los ojos a esas personas que amas y háblales con ternura. ¿Por qué no tratas de suavizar el dolor que tienes en el corazón? Pídele perdón al Señor, pero también pídele perdón a quienes les has hecho daño. Y seguramente si te han pedido perdón, también tú tienes que aprender a perdonar, perdonar de corazón, que no es nada fácil. La misericordia triunfa sobre el juicio. Las lecciones de cada uno. Si yo sigo previniéndome contra los demás o sigo teniendo actitudes de misericordia para con mis hermanos. Y la tercera idea, la alegría que produce la conversión. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Y eso está repetidamente en el Evangelio que acabamos de proclamar. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. Después de haber vivido una conversión profunda, esa alegría nos permite convertirnos en servidores, hermanos. Una persona triste es una persona que fácilmente se distancia de sus hermanos y no tiene las agallas, la gallardía para servir a los demás, no los tiene. Entonces es una persona que se encierra, una persona que se distancia incluso de Dios y que no es capaz de comprender el misterio de la cruz. Una persona, en cambio, alegre es una persona que al contemplar la cruz sabe que la cruz es el camino del discípulo y entiende el discipulado y se lanza a la conquista de los valores del reino y le abre el corazón a Jesús y a María y aprende de María la humildad, la sencillez, la castidad, aprende de María la servicialidad y se convierte en un servidor alegre de los demás, en un servidor alegre. Hoy el mundo necesita hombres y mujeres que sean servidores, que sean servidores. ¿Y saben lo que significa? Que yo no busque ser servido, porque tener siervos, tener súbditos, tener esclavos, eso, ¿en qué me convierte? Quizás, detentando el poder, creo que los demás tienen que servirme a mí. ¿Y por qué no al contrario? ¿Por qué no sirves? Desde el Evangelio es al contrario. Ahora entiendes por qué Jesús vino a servir, no a ser servido. Y servir a los demás, ¿qué implica? Pienso en una realidad del servicio que lleve a la donación de la vida. Donación de la vida. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero quiero donar la vida. ¿Qué hace un esposo por la esposa? Dona la vida, lo da todo. ¿Qué debe hacer una esposa por el esposo? Igual, dona la vida, por los hijos, por la familia. Pues tenemos que aprender a darlo todo, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Porque el servicio propicia el encuentro con el otro. Porque el servicio propicia el acercarme al hermano para conocer su realidad y para comprometerme con sus necesidades. Porque también el servicio me exige una responsabilidad moral a mí, y es que yo puedo, como ciudadano, como miembro de la iglesia, coadyuvar en la transformación de la sociedad. Porque el servicio se hace caridad, y porque esa caridad me lleva a reconocer en el hermano que sufre, en el hermano necesitado, el rostro vivo de Cristo. Porque el servicio es vocación, es una vocación, es una llamada de Dios, pero implica una respuesta del ser humano. El servicio es vocación y el servicio trae consigo la novedad. Me convierto en un testigo que anuncia a Jesucristo con la propia vida y con la palabra. Pues queridos hermanos, estas tres ideas quiero dejar en sus corazones. Guárdenlas, guárdenlas. Dios ama al pecador, la misericordia triunfa sobre el juicio y la alegría producida por la conversión. Que la Santísima Virgen María nos ayude a caminar por esa senda de la conversión
para vivir nuestro discipulado con alegría y humildad. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal SPEI TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.